Mari y estoy con la Dafi, una de mis mejores... Hola a todos, soy la Mari y ella es la Dafi, una de mis mejores amigas desde el colegio que estudia psicología y es muy seca, una de las personas más apasionadas que conozco. Sé que siempre digo eso, pero lo digo en serio, acerca de su materia y lo que le gusta. Y hoy día nos va a hablar de un tema que para ella es muy importante y creo que es la clave para las relaciones humanas en general. Entonces, Dafi, cuéntanos qué es la teoría de la mente. Ya, la teoría de la mente es la capacidad de atribuir estados mentales a un otro, sabiendo que pueden ser distintos a los propios. ¿Qué son estados mentales? Son creencias, deseos, sentimientos, emociones, aspiraciones, todo eso. ¿Y esto es algo exclusivo del ser humano o todas las especies tienen que desarrollar esta capacidad? Bueno, se ha visto que algunas especies, por ejemplo los delfines o los monos, tienen esta capacidad, pero nunca tan desarrollada como los seres humanos, porque nosotros tenemos las de alto nivel y las de bajo nivel. Los animales podrían tener solo las de bajo nivel. ¿Y todos los seres humanos desarrollamos hasta el alto nivel? Eso es muy importante. Esta es una capacidad que se desarrolla entre los 4 años y medio y los 6 años, y las personas que no lo logran desarrollar caen dentro del espectro del autismo. Entonces es muy importante. ¿De qué depende desarrollarlo? La verdad es que no sé, como que aún es muy nuevo el campo y no sabría decirte cómo... Ya no se saben las condiciones que hacen que se dé. No, podría ser social, podría ser biológico, probablemente la mezcla. ¿Podríamos decir cómo se sabe que las personas lo tienen? ¿Ya? Ya, yo creo que como para entender bien qué es la teoría de la mente, sirve mucho saber cómo las pruebas que le hacen a los niños para ver si lo tienen desarrollado. Y esta prueba se llama teoría de la falsa creencia, en donde les muestran a los niños, hay distintas modalidades, pero pongamos por ejemplo con marionetas. Entonces le muestran a un niño, por ejemplo, un show de marionetas, y hagamos que uno se llama Lalo y otro se llama Pepe. Entonces Lalo tiene una pelota, por ejemplo, y la guarda debajo de la cama, y después se va de la pieza. Y Pepe toma la pelota y la esconde, por ejemplo, en el closet. Entonces después vuelve Lalo al lugar y le preguntan al niño, ¿dónde va a buscar Lalo la pelota que guardó debajo de la cama? Entonces los niños que tienen como hasta 4 años, o no, un niño de 3 años, te va a decir que Lalo va a buscar la pelota donde en verdad está, o sea, en el closet, porque el niño vio que la pelota quedó en el closet. Pero un niño que tiene desarrollada la teoría de la mente, o sea, un niño más grande, te va a decir que la va a buscar donde él la dejó, porque el niño entiende que lo último que vio Lalo fue donde en verdad él dejó la pelota y no vio que Pepe cambió la pelota de lugar. Entonces ahí, cuando los niños dicen que la va a buscar donde la última vez que lo vio, es cuando tú sabes como, el niño tiene desarrollada la teoría de la mente. Y otro muy buen ejemplo que a mí me sirvió caleta, que mi hermana me contó que estaba con un niño y estaba viendo como un video en el iPad y mi hermana le dice, no veo. Y el niño, en vez de acercar el iPad a ella, como lo haría uno, como, te lo muestro, el niño se lo acercó más a él. Y en el fondo él cree que lo que él ve, lo que él siente, lo que él cree, es lo mismo que tiene el otro. No tiene esa capacidad de decir, es un otro con otra mente, otra persona. Entonces, dentro de la teoría de la mente, está la teoría de la mente emocional, que es la capacidad de inferir estados emocionales en un otro, independiente de si son contradictorios a los míos. ¿En qué sentido? En que, como incluso si yo, por ejemplo, estoy demasiado feliz por una situación, yo puedo ser capaz de entender que tú no estés feliz por esa misma situación. Dentro de la teoría de la mente emocional está las de bajo nivel y las de alto nivel. Bueno, y dentro de las de alto nivel está la compasión. Es como una motivación prosocial por mejorar las condiciones del otro. Se diferencia, por ejemplo, del sentir lástima, porque cuando tú sientes lástima es como porque no puedes hacer nada por el otro, entonces como, pobrecito. En cambio la compasión es como que te moviliza a ayudar al otro y como sea, como mover recursos, ¿cachai? O sea, solamente es compasión cuando hiciste algo por el otro, al sentir esa... No necesariamente, pero es como que te moviliza a la acción. El sentir lástima es como que te quedas ahí y es como... no puedo hacer nada al respecto. ¿Qué significa prosocial? Prosocial son las conductas de ayuda entre seres humanos. Y también dentro de la teoría de la mente emocional está la empatía. La empatía es la capacidad de entender y responder a la experiencia afectiva manifestada por un otro, y también un sentimiento de similitud entre los sentimientos del otro y los propios. ¿Pero cuál es la diferencia con la compasión? Que la compasión es más como esto que te mueve a hacer algo por el otro, a cambiar sus condiciones. La empatía aún se queda como en el compartir el sentimiento. Y simpatía y empatía no es lo mismo como uno podría creer, ¿verdad? No son lo mismo. Porque la simpatía lo que trata de hacer es que como que la persona como que le vea el lado positivo
a su miseria, entre comillas. En cambio, la empatía es una conexión genuina con la otra persona. Y entonces es una conexión también que demuestra mucha vulnerabilidad propia, porque para yo poder entender lo que tú estás sintiendo, yo tengo que conectarme con ese sentimiento en mí. Y es la única forma de que estemos como en el mismo nivel. Entonces igual refleja como una vulnerabilidad al final. Tiene que ver con algo de voluntad, de yo Sí, querer entenderte en vez de mirarte como de lejos. claro, claro. La empatía definitivamente es una decisión. O sea, por supuesto, a alguien que no tiene teoría de la mente no le podríamos exigir, oye, es empático. Pero yo puedo decidir en el momento, a ver, ¿cómo lo hago para entenderte? Para poder apoyarte en esto y no juzgarte por lo que sea que tú estés pasando. Porque tengo que entender que en este momento lo que tú estás sintiendo y pensando es tu verdad. ¿Cachai? Y es la verdad para ti. Es mi realidad. Exactamente. Vale, entonces, ¿por qué es teoría de la mente? Porque la verdad es que nosotros nunca podemos estar seguros de lo que está pasando en la cabeza del otro. Entonces siempre estamos teorizando. Por eso teoría. Y por ejemplo, cuando un amigo se siente mal y uno trata de ponerse en su situación y ayudarlo, le dice como ya, pero al menos tienes salud, amor, lo típico. Claro, claro. ¿Es empatizar? La verdad es que es como una respuesta súper intuitiva a esa. Uno trata como de ayudar al otro como, ve el lado positivo. Claro. Pero yo creo que hay que tener súper en claro que en ese momento, cuando la persona de verdad está mal, nada de lo que tú digas de verdad va a cambiar su situación o la va a poder hacer sentir mejor. O sea, si uno lo lleva a su propia vida, en verdad es muy poco lo que la gente te puede ayudar al decirte esas cosas. Entonces, una respuesta empática sería mucho mejor, tal vez como decir, sé por lo que estás pasando, gracias por habérmelo contado, Estoy aquí para ti. estoy aquí para ti, te entiendo, en vez de como ya, pero al menos aún hay salud, porque en verdad la persona misma podría autodecirse eso, entonces ¿para qué Pero la estás ahí razón tú? no funciona. Exactamente. Entonces ahora vamos a hablar de las 4 cualidades de la empatía. Una fue la que ya dijiste, que fue como tomar la perspectiva del otro realmente y saber que esa es su realidad, su verdad y es algo que es, digamos. Y que la otra persona no decide sentirse así ni que le pase lo que le pasó, es simplemente su verdad. Claro. ¿Y cuáles son las otras? No juzgar. La respuesta más intuitiva del ser humano siempre es juzgar, por supuesto. Claro. Pero ahí volvemos al hecho de que esto es una decisión, ser empático. Entonces yo puedo decidir, tal vez mi primer pensamiento fue juzgar, ok, pero yo decido dejar mis juicios de lado y enfocarme en ti más que lo que yo pienso de lo que tú estás viendo. Otra de las características siempre es reconocer la emoción del otro. Entonces ahí volvemos a lo de la conexión. Como entiendo racionalmente lo que te pasó, pero además me enfoco en tu emoción, cómo te estás sintiendo. Porque podría ser que tú te estás sintiendo angustiado, o podría ser que estés asustado, o que estés estresado. Entonces también es importante como poner foco como en lo que estás sintiendo. Y la última característica sería, además de reconocer la emoción del otro, ser capaz de sentir. Pero también es muy importante siempre, como se dice, como ser empático es ponerse en los zapatos del otro, y también está muy bien, es real. Pero la segunda parte de la empatía también es, del proceso de la empatía también es ser capaz de salirse de los zapatos del otro. Porque por más que queramos buscar una conexión con el otro, si tú de verdad quieres ayudar, no sirve que tú estés como en el mismo hoyo que está el otro. Entonces tú puedes entender cómo se siente, puedes decirle en verdad he pasado lo mismo o estoy aquí para ti, pero si quieres estar ahí para la persona, también tienes que salir de los zapatos y tomar un poco perspectiva y aprovechar de darle esa perspectiva al otro también. Entonces al final lo que resume empatizar es vulnerabilizarse y entregarse como a la situación de la persona. Claro, como que sobre todo busca conectarse. Ya. Y a un nivel como emocional, no tan solo racional, como uy, pasa el mismo. Claro, claro. Y sería empatizar cuando uno habla con alguien y típico que le empieza a contar de su propia experiencia, como que se te murió el perro y uno, como que hace 5 años a mí también se me murió el perro. Claro, Y empieza a hablar de tu perro, ¿eso qué es? O sea, yo creo que depende todo de la intención que tú tengas. Porque si tu idea con contarle tu historia es mostrarle que pasaste por lo mismo y que la persona se sienta como, oh, ya me entiende, bacán. Pero pasa para mucho, desahogarte. claro, pasa mucho que la gente empieza como que en el fondo si yo te quito el foco a ti, como te quito el micrófono y lo tomo yo y yo lo uso para desahogarme, no estoy siendo empático, obviamente. Siento que es algo tan como que depende de la intención de la persona, la voluntad de la persona, que como que no es un dato duro que uno puede decir como empatizo.
Es que yo creo que la empatía es algo que se percibe y se siente en la relación. Como hablábamos de que es una conexión, probablemente yo voy a sentir si tú estás siendo empático conmigo o voy a sentir cuando no estás siendo empático. Es como que no tengo cómo saberlo racionalmente. ¿Por qué para ti esto es tan importante en las relaciones, más que la comunicación? Yo creo que la teoría de la mente sí o sí va muy relacionada con la comunicación, pero creo que ese momento en el que yo soy capaz de salirme de mí mismo y entender que estoy con un otro, que también siente, que también piensa, que también es un mundo, es clave para poder relacionarnos con él. Y siempre como es teoría, es como un poco como intuitivo. Nunca voy a poder saber verdaderamente lo que está pasando a menos que tú me lo digas. Pero creo que por eso es demasiado importante en las relaciones. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Me encantaría hacer más videos contigo, la verdad es que tiene mucho que hablar. Hablo mucho, perdón. Va a ir un video, es para hablar. No todos son videos. Bueno, y eso. Bye.